Hola amigos, ¿cómo están? Hoy decidimos mostrarles este asador que le pusimos el nombre de la parritilla por su parecido con una carretilla. Tenemos plancheta, tenemos parrilla, tenemos cruz de asador, regulable como siempre, en altura, se gira, todo con elementos reciclados que tenía en el taller. No les muestro todo el proceso de las cruces ni de las parrillas porque ya lo han visto en otros videos, como el super asadote Welche que hicimos, pero sí les muestro el armado de la estructura de la parritilla. Espero que les guste, como siempre les dejo el paso a paso y bueno, ya está disponible para la venta. Me olvidé de mostrarles, acá tiene para limpiar la ceniza también. O sea, se hace el fuego y tiene para limpiar la ceniza y se lleva muy cómodamente como una carretilla. Así que bueno, ahí quedó la parritilla, gente. Espero que les guste. Un abrazo. Fíjense, una de las razones por qué no lo vamos a usar para una olla este disco es porque está rajado. Hay un video que yo explico la elección de los discos para hacer ollas y cuando ya vienen rajados es complicado porque después la soldadura se vuelve a partir. Así que este lo vamos a usar para este fogonero. Ahí quedó la ruedita. Fíjense que es fundición con hierro, entonces usé electrodos de inoxidable para dar unos puntos, como ya hice un video que ya lo pueden ver en mi canal, que explico que el electrodo inoxidable se puede usar para unir fundición y hierro. Así que bueno, ahí quedó la rueda bastante vistosa. Vamos a seguir con la estructura.